Muy bien, vamos a ver cómo se codifica una estructura selectiva múltiple. Bueno, acá podemos ver fácilmente un diagrama de flujo, si bien este diagrama de flujo es genérico. Vamos a estar considerando algunos detallitos. Acá tenemos una determinada acción. Esto lo estamos nombrando de forma genérica y acá como tal tenemos la estructura que representa la estructura selectiva múltiple como tal. Recuerda que una estructura selectiva múltiple tiene el criterio de que vamos a tener una variable, que en este caso sería varcasos, ¿no?, que de alguna manera va a ir tomando los posibles valores de un determinado escenario. Varcaso podría ser, yo que sé, el tipo de personaje, yo que sé, el tipo de usuario, o se me ocurre el tipo de estudiante, no sé, asociado a una variable que va a tomar casos. En este caso, varcasos tiene los siguientes casos: caso 1, caso 2, caso 3, caso 4 y tenemos adicionalmente 1 por defecto. En todo caso, esta variable va a asumir que simplemente puede ser 1, puede ser 2, o puede ser 3, o puede ser 4. Esos serían los estados de esta variable varcasos. Debo recalcar que puede ser cualquier tipo de variable. Por ejemplo, podría ser, se me ocurre, sexo, donde sexo podría ser 1 y 0. Bueno, en este caso, dos posibles casos, ¿no? O cualquier otra que se me ocurre que podría ser, yo que sé, día de la semana, ¿no? Donde día de la semana puede ser 1, 2, 3, 4, 5 y los posibles casos. Acá tienes que tener en cuenta de que este tipo de estructura se lo utiliza siempre y cuando los casos ya están preestablecidos y se los compara con el operador igual. En el caso en que la variable caso, varcaso, sea 1, se va a hacer la acción que ves en este sector. En el caso en que la variable varcaso sea 2, se van a hacer estas acciones. Entonces, si te das cuenta, podemos tener una combinación de los diferentes bloques que ya hemos estado trabajando. Bueno, acá la idea es cómo vamos a codificar. Muy bien, entonces acá voy a incorporar código en este sector y voy a ir haciendo la siguiente analogía. La primera instrucción está asociada a esto que estás viendo acá. Esto de acá. Esta primera instrucción para nosotros seguramente va a ser lo que esté ahí en el bloque, ¿no? Yo que sé, A toma valor de 5 más 8, no sé, o A toma valor de B más 2, lo que tú veas ahí. En el caso mío solamente lo estoy colocando como ejemplo, entonces voy a colocar acción A. Ese bloque representa una instrucción, entonces voy a terminar con punto y coma, lo que tenga que estar acá. Recuerda que ahí podríamos tener, yo que sé, A toma valor de 5 por B, no sé, lo que tenga que estar ahí. Simplemente estoy colocándolo de forma genérica. Lo que sigue, si te das cuenta, es justamente el bloque que nos interesa, que es todo lo que es la estructura selectiva como tal. Entonces, para que de alguna manera podamos empezar a trabajar, voy a asumir lo siguiente. Cuando veas esto de acá, quiere decir que es una estructura switch en C++. Entonces, para hacer el equivalente, voy a colocar la palabra reservada switch. Switch es la palabra que voy a utilizar para representar este bloque. A continuación, vamos a colocar entre paréntesis la variable que esté en el triángulo, que en este caso sería varcaso. Recuerda que todo esto que te estoy representando va a ser un bloque de código. Los bloques de códigos en programación se los encierra entre llaves. ¿Ya? Entonces todo esto que estás viendo acá se lo representaría de esta manera. Donde te vuelvo a recalcar, este switch, ¿sí?, va a representar este triángulo, si quieres verlo. Este varcaso representaría la variable que hayas puesto en este punto. Acá solamente tienes que colocar una variable, la variable que va a tomar los posibles casos. Esta llave de apertura representaría este punto de inicio y esta llave de cierre representaría este punto de cierre. ¿Ya? A continuación, lo que nosotros vamos a hacer es empezar a considerar cada posible caso. En el caso de que sea 1, yo tengo que hacer todo este grupo de acciones. Lo mismo acá podríamos considerar que tenemos un punto de apertura y un punto de cierre. Te los voy a marcar de una manera peculiar en esta oportunidad. Los vamos a marcar, se me ocurre, con un color naranja. Este punto de inicio y este punto de cierre. El punto de inicio, considerando que vamos a tener este caso, lo vamos a representar de la siguiente manera. Acá voy a colocar, se me ocurre ahora, en este punto, enter, y a continuación vamos a empezar a escribir el primer caso. El caso 1 se lo escribe con la palabra case, ¿no? Case, espacio,
y aquí se coloca el posible valor que está marcado en naranja. En este caso esto es un valor 1, ¿no? Es un valor entero. Si yo estuviera trabajando con letras, recuerda que las letras tendrían que colocarse entre comillas, es decir, 1 o A o B o yo que sé el caso que sea respectivo. En el caso de nuestro ejemplo esto es 1. A continuación se coloca punto, 2 puntos y después se empieza a colocar todo lo que está concerniente al caso. Este case 1 vendría a representar lo que te acabo de mencionar acá. Esto vendría a ser esto de acá, ¿sí? Entonces sería como el punto de inicio. Y a continuación empezamos a colocar lo que nos corresponde. Que en este caso, de manera genérica, voy a aumentar una tabulación para hacer referencia a que estoy respetando la indentación. Colocaría la acción B. Esto es una referencia a que estoy escribiendo este bloque de código. Esto de acá estaría representando esto de acá, ¿sí? Muy bien. A continuación, si te das cuenta, ya no tenemos nada más en este flujo, no hay absolutamente nada y terminaríamos acá. Este punto hace de que volvamos al flujo principal. Entonces ese punto en esta estructura se lo codifica utilizando la siguiente palabra, break. Esta estructura tiene la peculiaridad de romper las instrucciones que están en un determinado caso con la palabra break. ¿Ya? No te vas a olvidar. Entonces todo esto de acá, cuando termines de escribir todo lo que está acá, este punto final siempre lo vas a representar con un break, ¿sí? Ahí está, eso es un break. El break haría referencia a este punto de cierre. Y el caso 1, esta palabra haría referencia a este punto de acá. Eso sería para la primera instrucción. Bien, a continuación, lo que tú necesitas es pasar al siguiente caso cuando ya hayas terminado de hacer todo lo que está marcado negro. El siguiente caso sería justamente el caso 2. Esto de acá. Entonces, de la misma manera, escribes case, ¿no? Case. Y a continuación, el valor del caso, que en este caso sería 2 puntos. 2 puntos, ¿ya? Y a continuación, presionamos Enter para escribir lo que corresponde a lo que está acá. Observa, este punto de acá, el punto de inicio, vendría a ser esto de acá. Y ahora nos corresponde de alguna manera escribir todo lo que está acá. Si te das cuenta para este caso, en el caso 2 tenemos dos acciones, acción C y acción D. Entonces podemos optar por escribir justamente esas acciones. Entonces escribiríamos acción C, lo que esté, ¿no?, en ese bloque. Acá simplemente lo estoy poniendo de forma genérica. Y acción D, punto y co. Listo, con eso ya tuviésemos el caso 2 hecho. Y no te olvides que acá ahora hay que terminar este caso, es decir, que este punto tiene que unirse acá. Para representar el punto de cierre, el punto final, te había dicho que todos los casos van a terminar siempre en punto y coma. Perdón, no en punto y coma, sino en un break. No te olvides, el break es una palabra reservada que representa que has terminado de escribir todo lo que concerniente al caso respectivo. Finalmente tienes, bueno, adicionalmente tienes un siguiente caso que vendría a ser este de acá. El caso 3. ¿Te das cuenta? El caso 3 ya está combinando algo interesante, ¿no? En el caso 3 escribiría case 3, 2 puntos. Y se me ocurre que acá puedo ahora pasar a escribir lo que está en el caso 3. En el caso 3, si te das cuenta, ahí tenemos una condición. Si revisaste el anterior material, ahí sabes que esa condición se la representa con un if. Ahí tendríamos condición, ¿sí? Podríamos abrir llaves. Recuerda que en una estructura de tipo casos también podríamos tener dentro otros tipos de elementos que ya los hemos estado viendo. Y ahí teníamos la acción E. Será que todo esto que he representado acá, esto de acá, vendría a ser todo esto de acá. Muy bien, observa que tienes acá el punto de inicio, caso 3. Ahí tienes caso 3. Y para cerrar esto, tendríamos que hacerlo en este punto. ¿Cómo se cierra cuando ya has terminado de escribir todo lo que está asociado a un caso? Pues terminas con un break. Y listo. Finalmente tuviésemos un último caso, caso 4. Ahí tuviésemos simplemente la acción F, punto y coma, y también terminaríamos con un break. Muy bien, ahí tienes los 4 casos. Tenemos los 4 casos, caso 4, ahí está, y su cierre con su break.
Si te das cuenta, tenemos acá en el diagrama otro adicional, que bueno, no hemos puesto ninguna acción acá, ¿no? Pero podríamos inclusive nosotros escribir esto. Este caso que dice de otra manera, nosotros lo conocemos como un switch, como un default, perdón. Y acá anotamos default, por defecto, 2 puntos, y ahí empiezas a escribir lo que sea conveniente, ¿no? En el default ya no hay necesidad de terminarlo. Te había explicado de que esto de acá vendría a ser el default. En un default ya no hay necesidad de considerar un punto de cierre. Es decir, que acá en el default tal vez uno podría pensar de que tendríamos que aumentar acá un break. Ya no hay necesidad, ¿no? Simplemente esa consideración para que no tengas ninguna dificultad más adelante. Entonces, recuerda ya que nuestra estructura se estaría viendo más o menos de esta manera. Te lo voy a reducir un tanto la fuente para que puedas contemplarlo de mejor manera. Entonces más o menos tuviésemos esta representación. Muy bien, acá lo único que tienes que tener en cuenta o cuidado son en los siguientes aspectos. Ahí tenemos nuestro código. Observa, te lo voy a volver a marcar. Esto de acá, caso 1 está acá. Esto de acá sería el caso 2. Recuerda que estoy terminando con break. El caso 3, mira, tiene una estructura interna, una condición. Y ahí está la condición. Acá está el caso como tal y está con su respectivo break. Caso 4 de la misma manera solamente tiene una acción. Caso 4, acción y con su respectivo break. Por defecto puedes anotarlo con default. Esto no es necesario, no es obligatorio, pero si acá abriese una instrucción, entonces esa instrucción tendría que estar acá. Y recuerda que esto tiene que terminar siempre con sus llaves respectivas en función a lo que ya hemos hecho. Esta es la manera en la que se codifica una estructura selectiva múltiple. Consideraciones que tienes que tener acá. Si por decir tuvieses en el diagrama la posibilidad de que dos estructuras o dos casos hagan lo mismo, es decir, si me ocurre que el caso 1 y el caso 4 son lo mismo, es decir, que la acción F y la acción B representan la misma representación, hacen lo mismo, entonces puedes optar por obviar esto y pasar el código que está acá, este caso 4, y colocarlo al lado del caso 1. De esta manera. Caso 1 y caso 4 hacemos la acción B, considerando que la acción B es igual que la acción F. Esta es una manera de codificar en C++, tal manera que de esa manera podríamos quitar esta repetición de código. Esto es simplemente un tip. O en tu caso, para no confundirte, puedes hacerlo de manera separada. Eso depende de ti. Muy bien, entonces te desafío que en casa, tú con un determinado problema, trates de codificar esto, ¿sí? Y veas si tienes algún error. Simplemente considera que respeta las llaves, ¿sí? Y acá en el tema de los casos no utilizamos llaves para encerrar bloques de código. Es la única excepción donde consideramos que el bloque de código o la agrupación de código está representada por el título del caso y se termina con un break.